Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unos nuevos conceptos de límites porque hasta el momento solamente hemos visto la determinación básica de los límites. Es decir, hemos visto que era el concepto de a dónde se acercaba la función según yo me voy acercando a ese punto, es decir, cuando x tendía a un valor, a qué punto tendía f de x, es decir, a qué valor tendía la función. Pero claro, hasta el momento solamente hemos visto aquellos valores a los que se acercaba cuando era exacta la función. Es decir, cuando yo me acercaba a un punto en concreto. Sin embargo, ahora vamos a ver otro tipo de funciones, los cuales nos van a dar unos problemas que van a ser un poquito distintos. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos de definir es el concepto de más infinito y de menos infinito. ¿A qué nos referimos con este concepto? Bueno, cuando yo voy aumentando un número constantemente y no dejo de aumentarlo, no dejo de aumentarlo, y sigo y sigo y sigue creciendo, sin parar de crecer y nunca deja de crecer, como yo siempre puedo ir añadiendo cifras al número más allá, siempre puedo añadir una cifra más, voy a llegar a un momento en el cual diga, bueno, es que en algún momento tengo que parar. Entonces, ese concepto de lejanía, donde yo lo quiera poner, pero todo lo lejano que me pueda imaginar, es lo que se conoce como el infinito. Realmente nosotros nunca vamos a llegar a infinito porque siempre existirá un número más. Es un concepto muy complicado de entender abstractamente, pero nos tenemos que quedar con eso, con que es el punto en el cual yo llego cuando me he alejado lo suficiente como para considerar que estoy muy lejos. ¿Y qué ocurre? Que negativamente me ocurre lo mismo. Es decir, yo un número lo puedo ir reduciendo todo lo que quiera, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 100.000, todo lo que quiera lo puedo ir reduciendo, que siempre podré añadirle una cifra negativa más. Por lo tanto, puedo poner tantos números negativos como me imagine. Entonces, el menos infinito sería la parte a la que nosotros nos acercaríamos cuando me alejase negativamente todo lo que nos podamos imaginar. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, si yo coloco la recta real, recordamos que aquí tenemos valores de 0, 1, 2 y consecutivamente. Cuando decimos consecutivamente, decimos que esta recta continúa hasta el infinito. Yo puedo colocar todos los números que me imagine que puedan existir aquí en adelante, lógicamente en orden creciente. Y en este caso nos ocurre lo mismo, que tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y consecutivamente. Es decir, me puedo alejar del cero, en este caso hacia la izquierda, me puedo alejar negativamente todo lo que yo quiera. Por tanto, hacia aquí, hacia la derecha, me acercaré al infinito o más infinito, y aquí, hacia la izquierda, me acercaré hacia el menos infinito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir, yo puedo crecer tanto en positivo como en negativo, todo lo que quiera, porque no existe un límite. Es decir, no existe una cantidad a partir de la cual, no, a partir de este número paramos. A no ser que el problema nos lo diga explícitamente, nos diga, no, no, es que el problema se acaba en x igual a 10, por ejemplo. Pues entonces, claro, de ahí en adelante ya no tendríamos nada que analizar. Pero, por lo demás, si el problema no tiene ninguna restricción, ya sabemos que los números tampoco la tienen. ¿Ok? Entonces, ¿esto para qué nos va a valer? Pues porque yo voy a poder calcular los límites no solamente cuando tienden a un punto, sino también cuando tienden a más o menos infinito. Es decir, cuando yo avance progresivamente en la curva muy hacia adelante en las x o muy hacia atrás en las x. Vamos a poner un ejemplo, que sería el siguiente. Yo tendría que, por ejemplo, una función que la vamos a poner sencilla, x más 1. La función x más 1. Y supongamos que yo quiero calcular el límite cuando esta función se acerca a más infinito y cuando se acerca a menos infinito. Es decir, cuando yo hago muy grande la x y cuando yo hago muy pequeña la x. Pues en este caso tendríamos una cosa sencilla, simplemente sustituiría igual que vimos el otro día. Es decir, límite cuando x tiende a infinito de x más 1. ¿Y qué nos quedaría en este caso? Pues tendríamos infinito más 1 y lógicamente un número infinito, si le sumo un número normal, me seguirá quedando infinito. Es decir, que la recta
Según yo voy creciendo, va creciendo conmigo. Es decir, según avanza la X, avanza la Y, y como llegaré técnicamente hacia el infinito, como me acerco al infinito, la recta también se acercará al infinito. Si ahora yo lo calculo a menos infinito, es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito, de x más 1, ¿qué ocurrirá? Vuelvo a sustituir, menos infinito más 1. Y si yo a un número que está infinitamente lejos le sumo una unidad, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que me quedaré simplemente otra vez de nuevo infinitamente lejos, pero negativo en este caso. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy hacia menos 10.000, hacia menos 100.000, hacia menos 1.000.000, aunque le esté sumando 1 todo el rato, realmente no me genera ningún problema. Es decir, que me sigo yendo a menos infinito. Es decir, cuando yo me propague hacia lo positivo de las x, en esta función en concreto, voy a llegar hacia lo positivo de las y's, porque cuanto más crece la función hacia lo positivo, también lo hace la recta hacia lo positivo. Y en lo negativo me ocurre lo mismo. Cuanto más me acerque hacia lo negativo en las x, también me acercaré más hacia lo negativo en las y's. Es decir, que cuando yo vaya hacia la izquierda en el eje x, iré hacia abajo en el eje y, y cuando yo vaya hacia la derecha en el eje x, iré hacia arriba en el eje y. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Como siempre, vemos la representación analítica de la recta y ver que en efecto cuando avanzo hacia la derecha avanzo hacia arriba y cuando avanzo hacia la izquierda avanzo hacia abajo. Entonces venimos aquí y pondremos x más 1 y si os dais cuenta, tal y como habíamos previsto. ¿Por qué? Porque yo cuanto más me voy hacia la derecha, más hacia arriba se va la curva, derecha hacia arriba, derecha hacia arriba, derecha hacia arriba. ¿Veis? Aquí ya estoy en el 100, pero es que podría conseguir todo lo que quisiera. 200, 500, 700, 1000, todo lo que me pueda imaginar. ¿Vale? Pero es que negativamente me ocurre lo mismo. Cuanto más me voy hacia la izquierda en el eje X, más hacia abajo me voy en la curva. De nuevo, aquí 600, 1000, 2000, el número que sea. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, este es el concepto de límite infinito, tanto en más como en menos. Que yo, según mi recta, en este caso, o una curva en general, va avanzando en un sentido, va a hacer lo mismo en el sentido propio según sea el límite. En este caso, positivo en positivo, negativo en negativo. Pero, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si yo ahora aquí cambiase mi curva, o mi recta concretamente, a x igual a menos x más 1? En este caso, ¿qué nos ocurriría? Vamos a intentar calcular los límites tanto para más infinito como para menos infinito. Cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a infinito de menos x más 1, vuelvo a sustituir. ¿Y qué me quedará? Menos infinito más 1. Es decir, menos por infinito, menos infinito, perdón, menos infinito, a ver, más 1. ¿De acuerdo? Infinito, al final tenéis que pensarlo como un número en concreto muy grande. 10.000 millones, 100.000 ciñones, 100.000 millones, 15 quintillones, el número más grande que os podéis imaginar. Entonces, ese número, independientemente de que sea extremadamente grande o extremadamente grande negativamente, tiene un signo. Por tanto, las normas de puntuación de los signos las cumple. Es decir, más por más sigue siendo más por menos sigue siendo menos y consecutivamente, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué nos ocurrirá? Que tendremos que menos infinito más 1. Por tanto, cuando la x crezca hacia infinito, cuando la x se acerque a infinito, la y se acercará a menos infinito. Porque esto, como hemos visto antes, es lo mismo que decir menos infinito, ¿vale? Si yo le sumo un número que es una cantidad exacta a un número que siempre va a crecer más negativamente, me da igual que esto sea exacto porque yo me voy a poder alejar todo lo que quiera, ¿vale? Entonces, la idea es que yo en esta recta, cuando x se acerca a infinito, o cuando me voy alejando más bien hacia infinito, la y se me acerca hacia menos infinito. Es decir, tiene el comportamiento contrario de la recta anterior. ¿Qué ocurrirá? Que tendré que cuando la x se propague en el eje x positivo, es decir, hacia la derecha, la y se propagará en el eje y negativo, es decir, hacia abajo. Y en caso de calcularlo para menos infinito, vamos a ver si nos ocurre algo parecido. Límite, cuando x tiende a menos infinito, de menos x más 1. ¿Qué tendré en este caso? Menos infinito más 1. Y como acabamos de ver
como estos números también cumplen las normas de puntuación matemática, que tendré menos por menos más, es decir, más infinito más 1, y como hemos visto antes, un número que siempre crece más, aunque le sume un número fijo, pues igual me quedo como estoy, es decir, más infinito. Por tanto, nos ocurrirá una cosa semejante a la que teníamos antes. Es decir, cuando la x avance mucho negativamente, es decir, me vaya hacia menos infinito, la y avanzará mucho positivamente, es decir, me iré hacia más infinito. Por tanto, cuando la recta se propague en el eje negativo de las x, es decir, se propague hacia la izquierda en el eje x, la y se propagará en el eje positivo de las y's, es decir, hacia arriba. Por tanto, tendremos que en este caso la x irá hacia la derecha y la y hacia abajo, y en este caso tendremos que la x irá hacia la izquierda y la y hacia arriba. Entonces, para ello vamos a comprobar, como hacemos siempre, y ver si en efecto la representación geométrica tiene sentido con respecto a la representación analítica que acabamos de observar. Venimos aquí y dibujamos la recta menos x más 1. Como podemos ver, cuando yo me alejo positivamente en las x, me voy hacia la derecha, me alejo negativamente en las y's, porque la x crece y la y decrece, es decir, vengo hacia aquí, veis que tengo valores grandes de la x, valores pequeños de la y, y en el caso contrario me ocurriría lo mismo. Cuando yo me alejo negativamente en las x, me alejo positivamente en las y's. Por tanto, tendré, como podéis ver aquí abajo, valores negativos de x, valores positivos de y. Os podéis imaginar el número más grande que queráis, que lo tendremos de esta manera. Entonces, esto nos ocurre concretamente para esta función. Pero claro, todo lo que hemos hecho aquí para esta función lo podemos hacer para cualquier tipo de función, sin excepción. Entonces, esto es lo que llamamos, esto es lo que conocemos normalmente como límites infinitos de una función. ¿A dónde se acerca el valor de dicha función cuando yo me voy hacia más infinito y cuando me voy hacia menos infinito? Es una tendencia, una característica que nosotros trabajaremos dentro de todo el análisis de funciones y que es muy interesante para ver hacia dónde se acerca mi función cuando yo crezco infinitamente en la x y cuando decrezco infinitamente en la x, para ver tendencias de las funciones que serán una de las características que trabajaremos más adelante. Entonces, chicos, aquí nuevo concepto importante que hemos de trabajar con el crecimiento, es decir, el avance en x y el avance en y, o el avance y el retroceso en x y el avance y el retroceso en y, como queramos verlo, para ver cómo funcionan las gráficas en más y en menos infinito. Como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.